Éramos mucho y parió la abuela. Llegó Winston Medina, señores. ¿Cómo estás, Winston? Estoy bien, ¿cómo estás, Andes? Dice, ¿Cómo me, están me lo todos están ustedes? arrinconando, me lo están arrinconando. Jonathan, me tengo que meter, decís vos. ¿Estás No, bien? no, me mandaron por ahí un link y dijeron, ven, te la estoy estudiando aquí, estoy presentando un examen de griego y eso, y dije, bueno, vamos a ver qué hago aquí con esta gente, qué es lo que está pasando allá. Ay, 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 ¿Qué va no. la cosa? Temprano, No, temprano. pero vos ya lo agarraste a todo cansado ya. Pasamos a la fe. Vamos a quedarnos unos minutos en la fe. ¿La fe que tenía Pedro, era la fe de Pedro cuando caminó en el agua o era la fe que Jesús le dio a Pedro? La fe siempre es un don de Dios, la fe siempre es un Eh, don de Dios. Pero en la Ahora, misma medida no. ¿Mm? No era en la misma medida porque Jesús le dice, porque se hundió por falta de fe. No pudieron echar un demonio afuera por falta de fe. Si Sí, era porque la fe de Jesucristo, tiene que ser perfecta. lo que pasa Vamos a es empezar por ahí, vamos a empezar por ahí. muy Te bien, escuchamos, lo escuchamos el argumento de la fe. Atento excelente. también los que están acá, los que van a defender la fe. No me Adelante. voy, no, hombre. No, dale, 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 dale. No me gusta venir a estos paneles porque interrumpen mucho. La fe es un don de Dios, pero la fe también es un acto personal una vez que es concedido. Y ahí entra el tema y eso es teología calvinista, católica, y siempre ha sido un tema que es así. La fe es un don de Dios concedido por gracia, mediado por la gracia, y hay evidencia bíblica de eso, y está correcto que uno diga tu fe, pero la fe se manifiesta en diferentes niveles. Por eso algunos dijeron, Señor, creemos, pero aumentanos la fe. Creían para que alguien tenga el poder de aumentarla, o sea, para que alguien aumente la fe de alguien, es porque ese mismo que lo aumentó es el mismo que la dio. Solo que como acto personal necesito ser asistido reconociendo que el mismo que me dio la fe inicial es el mismo que la puede aumentar, porque yo no puedo decir auméntame la fe a alguien si no me ha dado la fe inicial. La tengo, pero es una responsabilidad también de nosotros una vez que la fe está dada en nosotros. De hecho, el léxico Strong dice que la fe, incluso en todos esos pasajes que dice tu fe te ha salvado, es pistis sí, su, creo que es la fe de ustedes, la fe tuya, tu fe, la fe de ti. Dice que es un posesivo, pero el hecho de que algo sea posesivo, es correcto que traduzca tu fe, no significa que yo la produje. De la manera que yo digo, tu carro está dañado, no quiere decir, ahí se usa un posesivo, que el carro lo construí yo o que el carro nació de mí, sino tu carro es porque una vez que tú estás en posesión de algo, puedes decir que es tuyo, pero no porque tú lo produjiste. Es el mismo caso acá. Adelante, Jonathan. ¿La fe era de Abraham o la fe que Dios le dio a Abraham, por ejemplo? Ahí está. Se habla en sentido analógico. O sea, por ejemplo, dice, las obras de Pablo, se puede decir, las obras de Pablo son buenas obras. Y está bien decir las obras de Pablo, pero ¿a qué clase de hereje se le ocurriría pensar que las obras de Pablo no están promovidas por la gracia o no están sostenidas por la gracia? Entonces, la gracia no anula la naturaleza humana, sino que la sostiene, la promueve, la premueve, digamos. Entonces, nosotros no estamos diciendo que Dios cree por nosotros, sino que Dios nos hace creer a nosotros. O sea, Pablito cree en Dios. Yo puedo decir, Pablito cree en Dios. En ese sentido es la fe de Pablo, pero no que la fe de Pablo venga de Pablo. Eso es una herejía muy grande. Es muy... Jonathan ha dicho tantas cosas. Yo creo que Jonathan es incoherente realmente, a pesar de que es filósofo. Pero Jonathan dice que la fe es un don, pero también Jonathan cree que los dones son irrevocables. Si la fe es un don, ¿quién le dio el don a los que creen por algún tiempo? Porque el mismo Jesucristo dice, cuando se riega la semilla de la palabra, que algunos creen solo por algún tiempo. Ahora, al creer por algún tiempo, llega un tiempo en que dejan de creer. Si es un don y el don es irrevocable, ¿quién le quitó el don? Porque dejaron de creer. Y aparte de eso, la fe es un don. Sin embargo, el Señor en Marcos 6:6 dice que se asombraba viendo la incredulidad de los judíos. Dice la Biblia que Jesucristo se asombraba viendo la incredulidad de los judíos.
¿Por qué se asombraba si la fe es un don y él es que la da? No tenía que asombrarse. Bueno, si quiere responder Winston, ya que también está ahí como para acomodar un poco las cosas. Winston está muy piola ahí leyendo su griego. Pero Winston, si quieres responder, igual, o Jonathan, no sé, pero ahí está la pregunta, ¿no? Es decir, ¿por qué Jesús se va a sorprender por la fe que tienen los otros? Traigo un erudito que nos va a decir la fe verdadera de dónde se produce. Nada más y nada menos que el moderador de Retando Paradigma, el señor Rubio Rosado. Escuchen. Depende de la regeneración interior. Perdón, ¿cómo? Perdón, ya, espérate. Ahí va. Espérate, aguántamelo. Judas fue discípulo externo, incrédulo interno. Ahí va. Porque podemos sacar de aquí. La fe verdadera depende de la regeneración interior y no de una cercanía religiosa. Uy, papá, requete pacatazo. La fe verdadera. Ahí está, Ruby dice que Rosado no puede subir. Ruby está acostado. Tapate hasta la cabeza y sube igual. Digo, oye, la fe verdadera, la fe salvífica, pues, que no salvó a Judas, no salvó a Judas porque no había sido regenerado. Digo, Ruby Rosado, lo engañó ChatGPT. Ay, señor. No, mira, yo te voy a decir algo. La fe sí es un don de Dios. Es tanto un don como una responsabilidad humana, las dos cosas. Mira, te voy a mostrar evidencia bíblica. Nosotros no tenemos que hablar por tontería. A veces la gente piensa, la fe de Abraham, Dios lo alaba por la fe. Sí, pero la fe está basada en una promesa que produce la fe. Porque además, ¿quién no va a tener fe si se le apareció Dios mismo a Abraham, habló con él directamente? O sea, no es que a Abraham espontáneamente le surgió la fe de la nada. O sea, tiene la evidencia, tiene la promesa de Dios y eso, por supuesto, tiene que producir fe en él. O sea, no está interactuando con cualquier loco por ahí, está hablando con Dios. Entonces la fe es dada por Dios. En segundo lugar, mire, si ustedes van a Hechos, quiero que ustedes vayan por un momentito a Hechos capítulo 18, capítulo 18, 27. Ahí, miren atención, presten atención. Aquí nos van a retratar a un grupo de personas que habían creído. Ahora vamos a ver por qué creyeron. Dice, y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegando él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. ¿Por qué creyeron? Por la gracia. Y ahí en el griego es diatis charitos. Por medio de la gracia. La gracia es un medio instrumental que puede hasta tener un valor causal, porque si es instrumental también tiene un valor causal, que produjo el creer de esos creyentes, de esas personas, valga la redundancia, dice los que habían creído por medio de la gracia. Es el primer texto, Hechos 18:27. Veamos otro ejemplo. En Hechos 3:16 se hace un milagro. Es Pedro, por el nombre de Jesús de Nazaret, que Dios lo utiliza a él, le dice, no tengo plata ni oro, el discípulo que no oraba, ¿verdad? Ni oro, pero lo que tengo te doy. Y le dicen... Esos son evangélicos de ahora, sí. Ajá. Y en el nombre, dice, en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Y luego cuando a Pedro lo increpan y lo traen a juicio para que dé testimonio o fe de qué es lo que está pasando, miren las palabras de Pedro en el 3:16. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre. Y la fe que es por medio de él, le ha dado esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. La fe que es por medio de él, en el griego es ipistis y diaftú, la fe la cual es por medio de él. Quiere decir que la fe fue mediada porque tú imagínate, si la fe para una sanidad, un milagro, fue mediada por Cristo para que esta sanidad se pudiera producir, y eso es lo que está diciendo Pedro, cuánto más la salvación que es trascendental. Puede ser, a alguien se le puede hacer un milagro y por medio de esto, pero no trascender, la persona no necesariamente va a creer en Cristo. Pero imagínate la salvación que está al destino final de nosotros, cómo no va a ser un don de Dios, cómo no lo va a mediar Dios. Voy con 2 pruebas más y con esto termino, porque estoy tratando de darle evidencia bíblica. Tenemos también en Pedro, capítulo 1, dice, porque todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. Ahora, ¿la fe pertenece a la vida y a la piedad? Por supuesto que sí. Si pertenece a la vida y a la piedad, la fe tiene que ser dada por Dios. Y finalmente,
par de versículos quizás nos ayude a entender un poquito más. Hebreos 7:25, Cristo salva perpetuamente ¿a quién? A los que por él, por medio de él, se vuelve a usar la misma frase, por medio de él se acercan a Dios. A eso es a los que Cristo salva perpetuamente, a los que se acercan a Dios por medio de él. Él es el que media esa fe para que la gente se pueda acercar a Dios. De lo contrario, no se puede acercar. Y estas son las evidencias bíblicas que tenemos ¿Te ahí. falta un texto o es con eso Hay uno más que les iba a compartir. Dale, porque así después te hacen un análisis, vamos a ver ahí que sale podemos ese análisis. también podemos pensar en Efesios capítulo 2 versículo 8, porque por gracia habéis sido salvados, dice el texto griego, habéis sido salvados, una voz pasiva, yo fui salvado, fui rescatado, librado, soy salvado por medio de la fe instrumental, por medio de la fe. Ya vimos que la gracia media la fe. La gracia no solamente te salva, sino que la gracia produce el creer, como vimos ahorita en Hechos capítulo 18, versículo 27. Entonces, la gracia es causal aquí, causa la salvación, pero también causa el medio que produce la fe, la salvación, por medio de la fe. Y dice Pablo, y esto no es de vosotros. Esto es un neutro que hace referencia a toda la cláusula, tanto la gracia como el acto de haber sido salvado, ya logrado, como la fe instrumental. Eso es el don de Dios, porque esto hace referencia a la cláusula y la fe no puede quedar excluida de ahí. Y esas son tres evidencias claras, 4 evidencias claras que muestran que el hombre no se puede acercar a Dios sino por medio de Cristo. Y tengo más, pero esas son bases fuertes. No asuste. Básicamente sí vemos que, o sea, se hace lo que el creador quiere, ¿no? Yo pienso que hay como una ilusión de libre albedrío, pero al final siempre se hace la voluntad de Dios, ¿no? Lo de la fe, yo no me voy a meter en temas de libre albedrío, pero sí puedo evidenciar que la fe es un regalo como que viene de Dios. Yo pienso, esto ya es mi opinión, pues es que Abraham se dejó hacer o se dejó guiar. No se usa el término forzar, pero es como que lo encaminó a creer. Hermano, no, es que en hebreo es como que le inyectan la vena, poner por la vena hay un poquito de fe de Abraham, pero Dios le inyecta fe, la emuná, lo va entrenando a creer. Lo lleva Dios aquí, en hebreo literalmente dice que hizo que creyera. Lo hizo, exacto, que lo hizo, exactamente. Yahvé hizo que creyera, o sea, el mismo creador hizo que él creyera. Pero aparece la palabra azar, o sea, sí, de hecho, mi hermano, digo, si quieren escuchar un minuto, Duque Ola tiene un estudio de eso, ya ven que él es gramático, y sí dice eso, ¿no? Como que es el creador el que causa que crea Abraham. Eso se llama conjugación jifil en hebreo. Es como cuando una tercera persona obliga a alguien a hacer una acción. Pero es muy interesante. Sí, fue llevado, fue guiado. El término. Ajá, claro. No digo, perdón que interrumpa, no digo que de una manera mala, no así abrupta, de creer en mí, sino es causativo. Lo impulsa. Por eso vemos en Romanos que dice, él fue fortalecido en su fe, como el creador te ayuda con ese don. No sé si me explico, hermano. Sí, es porque realmente pasivamente está recibiendo la fortaleza. No es que él mismo se fortalece en eso, sino que Dios lo fortalece. Y si lo fortalece es porque él mismo tiene que dar la acción inicial, tiene que estar asumida, obviamente, de haberle dado la fe. Yo creo que la figura que dice Ricardo está buena, pero hay que entender con la palabra emuná también, porque emuná es como que te va entrenando en la fe, y si es como que Dios lo va a... Es como yo digo, ¿no? O sea, como lo aprendí yo, o sea, vos tenés una gota de fe, pero Dios te llama y te va inyectando fe porque te va haciendo, como dice Deuteronomio, te va enseñando a revolotear como, no sé, como lo hace aprender a los polluelos a volar. Te va así poniendo cosas hasta que vos vas agarrando más fe y vas creciendo en la fe. Pero hay una fe inicial que es la de Abraham. Es lo que yo veo. Por más débil que sea, porque él tenía una fe y estaba como de los caldeos donde adoraban las estrellas. Ellos tenían su Dios aparte, o sea, tenían una fe en eso. Pero hay una fe inicial donde ya, claro, interviene Dios y la fe va dirigida a Dios ahora. Ya no va dirigida a cualquier cosa. Eso es lo que yo entiendo. La emuná tiene ese sentido. Claro, que el término que aparece ahí no es simplemente, no veo el término emuná. Yo creo que el término que aparece es jifil. No sé si el amigo me puede ayudar ahí en el texto. O sea, sí, claro, sí tiene una relación,
porque Es causativo con el término en hebreo jifil. Deriva de la palabra amán. Y amán, digamos que sí es una raíz que sí tiene que ver con emuná. Dice, Claro. por ejemplo, este gramático Duque, que sería como que Dios hizo a Abraham tener confianza, Exacto. tener esa fe. Esa es. Más o menos, porque amán, por ejemplo, viene también de ahí la palabra amén, y viene la palabra emuná. Es muy raro. Amén, amán. Exacto, es como confiar, tener esa fe, pero también demostrarla con tus actos. Me explico, no es nada más creer como tal, ¿no? Sí, el texto que subió ahí la hermana Abby, que en este caso que dice, por ejemplo, habría que analizarlo este texto del hebreo, no sé, en el griego, perdón, porque El griego. a vosotros, claro, sí, el griego, porque a vosotros es, ay Dios, porque a vosotros es, dice, concedido. A vosotros os es de- concedido a causa Ajá. de Cristo. La causa es Cristo, No solo- en Cristo, sí. O sea, dice a causa de Cristo, es decir, que el motivo por el cual Dios concede el don es el amor a Cristo, o es la obra de Cristo, porque finalmente la fe es un don No, que bueno, Dios, que Cristo ganó en la cruz. Claro, pero eso ya estando en Cristo. No, ahí dice que ahí está hablando de la motivación de Dios, no está hablando de si estás o no estás en Cristo. Claro, pero Está hablando que el motivo por el cual Dios concede la fe es el amor a Cristo. Claro, Sí, pero ha sido Sande, concedido. en el griego es un perfecto. A vosotros os ha sido concedido, ya, o sea, ya es un acto que fue concedido, el creer continuo. Ahí en el griego es un infinitivo continuo, es decir, el seguir creyendo. Aquí la pregunta es, la gramática griega Es la fe insiste- perseverante. Exacto, que es la fe continuativa, la fe en marcha fue entregada, pero se asume la acción inicial porque no existe fe en marcha, sino la fe es una sola, es monádica en la Biblia, es una sola. La fe continuativa es la misma fe del acto inicial, comienza con el acto inicial, pero sigue. Si Dios concede el seguir creyendo, pues tiene que conceder el acto inicial, porque yo no le puedo decir a mi hijo, sigue usando el teléfono si no se lo concedí al principio también. Es la lógica, por eso la gramática griega dice que los verbos presentes, aunque su enfoque es presentar la acción en marcha, en desarrollo, asume la acción inicial, porque en este caso, con este contexto particular, Dios es el mismo. Ahora, Daniel dice, no, pero si entonces asumimos que ese es el don, el sufrimiento no, pero si la misma Biblia está diciendo que también el sufrir es un don. Ahora, ahí hay hay que entender claramente, claro, la fe, él no puede por eso decir, entonces, si ahí dice que nos concedió la fe como don, entonces también tenemos que decir que el sufrir es un don. Claro, ahí lo que quiere decir es esa misma fe, Dios concedió no solamente la fe, sino el poder para resistir el sufrimiento. Eso es pues una metonimia, una sinécdoque para referirse al poder de resistencia que Dios nos da, nos concede esa gracia especial para poder soportar todo tipo de sufrimiento. Eso no es descabellado. Cristo dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confíen que yo he vencido el mundo. No hay una disociación entre la fe y el sufrimiento. El cristiano está en el reino y en la tribulación. Participa de ambas cosas y eso es don de Dios.